La vida de un custodio en una cárcel no es como cualquier otro trabajo. En ese ambiente sombrío y peligroso, estos guardias enfrentan algo más que presos. Muchos aseguran que lo que ronda por esos pasillos de concreto frío no pertenece al mundo de los vivos. Hoy, te contaré 7 historias escalofriantes que ocurrieron entre rejas, relatos que hacen pensar que hay algo en esas paredes que guarda recuerdos oscuros o que incluso los revive. Desde gritos inexplicables en celdas vacías hasta figuras sombrías que parecen observar desde la penumbra, cada relato es más perturbador que el anterior. Prepárate para descubrir qué es lo que verdaderamente acecha en los oscuros corredores y celdas abandonadas de las prisiones más temidas. Estos relatos de terror no solo ponen en duda la seguridad de los internos, sino la cordura de aquellos que, noche tras noche, son responsables de vigilarles. El silbido en la prisión. Me llamo Marcos, y soy vigilante en una prisión olvidada en los rincones más remotos del sur de Chile. Este lugar, más que una prisión, parece ser un receptáculo de sombras y murmullos, como si los muros de piedra estuvieran vivos con los lamentos de aquellos que han sido atrapados aquí. Desde que llegué, hace ya 6 años, he visto cosas que ningún hombre debería presenciar. Pero lo que más me atormenta no es lo que he visto, sino lo que he escuchado. El frío aquí no es como en otros lugares. Penetra en los huesos y cala hasta el alma, como si la tierra misma estuviera impregnada de muerte y desolación. Las noches son interminables, cada una más oscura y fría que la anterior. Después de la medianoche, cuando el silencio es tan denso que podría cortarse con un cuchillo, comienza el verdadero horror. Esa noche, como tantas otras, el turno transcurría con la lentitud que solo la madrugada puede ofrecer. Recorría los pasillos largos y vacíos, donde solo el eco de mis pasos me acompañaba. Las celdas estaban sumidas en una quietud antinatural. Los reclusos dormían, o al menos lo intentaban, conscientes de lo que podía acechar en la oscuridad. Fue entonces cuando lo escuché. Un silbido. Bajo, casi imperceptible al principio, pero imposible de ignorar. La primera vez que lo oí, hace años, no le di importancia. Pensé que era el viento, un sonido cualquiera en un edificio viejo. Pero con el tiempo aprendí que no era así. Ese silbido, que atravesaba los muros de la prisión como un cuchillo de hielo, era una señal de muerte. Los otros guardias, hombres duros y curtidos, evitaban hablar de ello. Pero en sus miradas había un entendimiento compartido. Sabíamos lo que significaba. El silbido era una advertencia, un preludio a algo terrible. Siempre que se escuchaba, sin excepción, uno de los reclusos amanecía muerto en su celda. Algunos decían que era la llamada de un alma en pena, un condenado que no podía descansar. Otros hablaban de maldiciones, de brujería, de cosas que no debían ser mencionadas. Yo, por mi parte, no tenía explicación. Solo tenía miedo. El sonido parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Era imposible localizar su origen, como si el propio edificio lo estuviera generando. La primera vez que un prisionero apareció muerto después del silbido, pensé que era una coincidencia. Lo encontramos en su cama, con los ojos abiertos y una expresión de terror congelada en su rostro. No había signos de violencia, ningún indicio de lo que podría haberle ocurrido. Parecía como si hubiera visto algo tan horrible que su corazón simplemente dejó de latir. Pero coincidencias no existen en lugares como este. En los meses siguientes, cada vez que el silbido resonaba, otro prisionero caía. La mayoría eran reclusos peligrosos, hombres que habían cometido crímenes atroces. Pero algunos eran apenas sombras de lo que habían sido, perdidos en la locura y el arrepentimiento. No importaba quiénes eran, ni qué habían hecho. Cuando el silbido los elegía, sabíamos que no verían el amanecer. Comencé a preguntarme si la prisión misma estaba viva, si de alguna manera se alimentaba del miedo y del dolor de sus ocupantes. Empecé a notar cosas que antes había pasado por alto, sombras que no deberían estar allí, susurros en los rincones oscuros, cambios en la temperatura sin razón aparente. Y el silbido, siempre el silbido, volviendo noche tras noche. Una madrugada particularmente fría, el silbido sonó más fuerte, más cercano que nunca.
Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, como si un par de ojos invisibles me estuvieran observando. Miré a mis compañeros, pero sus rostros estaban tensos, fijos en la oscuridad, esperando lo inevitable. Nadie decía una palabra. Sabíamos lo que venía, y la resignación estaba grabada en nuestras caras. El recluso que murió esa noche era un hombre mayor, alguien que había pasado gran parte de su vida tras las rejas. Lo encontraron en su celda, sentado en un rincón, con la mirada perdida. No tenía heridas, pero su piel estaba fría como el hielo, su corazón había dejado de latir, y sus ojos reflejaban un horror indescriptible. Nadie se atrevió a tocarlo, esperando a que llegaran las autoridades para llevarse el cadáver. Pero yo no podía apartar la vista de él. Algo en su muerte me perturbaba profundamente, más allá de lo habitual. Con cada muerte, el peso de ese lugar se hacía más insoportable. Las paredes parecían cerrarse, cada rincón estaba impregnado de sufrimiento y desesperación. Empecé a tener pesadillas, sueños en los que caminaba por los pasillos de la prisión, solo para encontrarme con las mismas caras muertas de los prisioneros que habían caído después del silbido. Siempre me despertaba antes de encontrar la salida, atrapado en un laberinto de sombras y gritos ahogados. Los días se volvían más oscuros, como si el sol mismo evitara mirar a la prisión. La rutina se había convertido en una tortura interminable, donde cada noche esperaba el silbido con un terror silencioso. A veces me preguntaba si no estaría volviéndome loco, si no habría algo en ese lugar que me estaba corrompiendo, haciendo que mi mente se derrumbara poco a poco. Fue en una de esas noches, cuando el viento aullaba fuera de la prisión, que decidí investigar. No podía seguir así, esperando la muerte con los ojos abiertos. Si ese silbido venía de alguna parte, necesitaba saber de dónde, qué lo causaba. Recorrí los pasillos más oscuros, aquellos que los demás guardias evitaban, y llegué a una zona de la prisión que rara vez se usaba. Las celdas estaban vacías, los muros cubiertos de humedad y moho, el olor a encierro era sofocante. Entonces lo vi. Una figura borrosa, una sombra más oscura que la noche misma, se movía en el extremo del pasillo. El silbido resonó, tan fuerte que sentí que mis oídos iban a estallar. La figura avanzó hacia mí, lenta, como flotando sobre el suelo. Quise correr, gritar, hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude verlo con claridad. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Su piel estaba pálida, como si hubiera estado años sin ver la luz del sol. Sus ojos eran pozos vacíos, pero podía sentir su mirada clavada en mí. Su boca se abrió lentamente, y el silbido salió de lo más profundo de su garganta, un sonido que resonaba con la desesperación de 1000 almas perdidas. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, hasta que caí al suelo. La figura se detuvo, mirándome desde las sombras, y luego simplemente desapareció. Pero el silbido continuaba, más fuerte que nunca, llenando el aire con una angustia que parecía inhumana. Corrí. Corrí por los pasillos, atravesando puertas y escaleras, hasta que me encontré de nuevo entre los otros guardias. Nadie dijo nada cuando me vieron. Supongo que mi rostro decía suficiente. Me dejé caer en una silla, intentando controlar la respiración, mientras el silbido finalmente se desvanecía en la distancia. Esa noche no hubo muertos. Pero supe que era solo cuestión de tiempo. Algo en ese lugar se había despertado, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Empecé a investigar, buscando en los archivos viejos, hablando con los guardias más veteranos. Descubrí que la prisión había sido construida sobre un cementerio indígena, un lugar de sepultura para los mapuches, quienes creían que las almas de los muertos debían ser respetadas y no perturbadas. Pero los constructores no hicieron caso a las advertencias, y los cuerpos fueron removidos, enterrados en fosas comunes, olvidados en la tierra que ahora sostenía la prisión. Empecé a creer que los muertos estaban reclamando lo que era suyo. Que los espíritus de aquellos que habían sido despojados de su descanso estaban cobrando venganza, utilizando el silbido como un canal para su ira. Pero no había forma de detenerlo. No podíamos deshacer lo que se había hecho. Las semanas siguientes se volvieron insoportables.
El silbido se escuchaba casi cada noche, y con él, la muerte venía a reclamar a otro prisionero. Los guardias empezaron a abandonar sus puestos, algunos diciendo que no soportaban más, otros simplemente desapareciendo en la noche sin dejar rastro. Yo mismo consideré irme, pero algo me retenía. Quizás era la necesidad de entender, de encontrar una solución, o tal vez simplemente había perdido el sentido común. Finalmente, llegó la noche en que supe que mi tiempo se acababa. El silbido sonó, más fuerte que nunca, tan fuerte que pensé que los muros mismos iban a romperse. Sentí el frío envolverme, la oscuridad apoderarse de mis sentidos. Caminé por los pasillos, sin rumbo, sintiendo que cada paso me acercaba más a la fuente de ese horror indescriptible. Y entonces lo vi de nuevo. La figura. Esta vez estaba en mi camino, bloqueando mi avance. No había escape. Su boca se abrió, y el silbido surgió de ella, como un viento helado que atravesaba mi alma. Sabía que había llegado mi hora. Pero en lugar de correr, de huir como tantas otras veces, decidí enfrentar lo que fuera que estaba allí. Avancé hacia la figura, aunque cada fibra de mi ser me pedía que diera media vuelta. El silbido me envolvía, resonando en mi cabeza, llenándome de un terror que nunca había conocido. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la figura se detuvo, mirándome con esos ojos vacíos. Y entonces lo entendí. No era un guardián, ni un prisionero. Era un alma atrapada, perdida entre dos mundos, buscando descanso. En un impulso, recé en silencio, una plegaria que mi abuela me había enseñado cuando era niño, pidiendo paz para los muertos. El silbido se desvaneció. La figura retrocedió, como si algo la estuviera liberando. Y luego, simplemente desapareció, dejando tras de sí un silencio que parecía más profundo que el propio sonido. Desde esa noche, el silbido no ha vuelto. No sé si fue mi plegaria o si los muertos finalmente encontraron la paz que buscaban. Lo único que sé es que, a veces, en el silencio de la madrugada, aún siento una presencia en los pasillos de la prisión. Un eco de lo que fue, un recordatorio de que hay cosas que nunca podremos entender por completo. Y aunque el terror ha disminuido, el recuerdo del silbido sigue vivo en mi mente, un sonido que nunca podré olvidar, un sonido que siempre me recordará que hay fuerzas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, fuerzas que no pueden ser ignoradas ni desafiadas. Así es como vivo ahora, entre las sombras, esperando que el silencio sea duradero, sabiendo que en cualquier momento podría volver a escucharlo. Y cuando lo haga, sabré que el ciclo de muerte y terror ha comenzado de nuevo. El pasillo del hombre. Dejaré mi nombre en el anonimato por mi seguridad, pero debo contar esto. Trabajo en una prisión de alta seguridad en Brasil. Hace 15 años, entré a formar parte del cuerpo de custodios de esta prisión. Es un lugar duro, construido en los años 40, y el paso del tiempo no ha sido amable con sus muros ni con las almas que se encuentran atrapadas en su interior. La prisión está dividida en varias secciones, pero hay una en particular que todos los custodios conocemos muy bien y que evitamos a toda costa, el pasillo del hombre. Es un corredor largo, angosto y oscuro, que se encuentra en la sección más antigua de la prisión, aquella donde solían albergar a los prisioneros más peligrosos. A pesar de las remodelaciones y mejoras en otras áreas, el pasillo ha permanecido intacto, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Mi primer turno de noche fue tranquilo, al menos hasta las 2 de la madrugada. La rutina consistía en hacer rondas por las celdas, verificar que todo estuviera en orden y asegurarme de que los prisioneros estuvieran en sus respectivas celdas. Había oído rumores sobre el pasillo del hombre, pero no le di importancia. Pensé que solo eran historias que se contaban para asustar a los novatos. Esa noche, sin embargo, todo cambió. Eran alrededor de las 2:30 cuando escuché un sonido extraño, un eco de pasos que resonaba en la distancia. Al principio pensé que alguien había escapado de su celda, así que tomé mi linterna y me dirigí hacia el origen del sonido. A medida que me acercaba, el ruido se volvía más claro, más definido.
Parecía venir de la sección antigua, justo en dirección al pasillo del hombre. Cuando llegué al comienzo del pasillo, el sonido de los pasos se detuvo abruptamente. Encendí la linterna y apunté hacia el corredor. Mis ojos recorrieron el largo del pasillo, pero no vi nada. Sin embargo, el aire se sentía pesado, como si algo o alguien estuviera observándome. Decidí caminar hasta el final, asegurándome de que no hubiera nada fuera de lugar. A medida que avanzaba, una sensación de inquietud crecía en mi pecho. El pasillo parecía alargarse con cada paso, como si estuviera entrando en un lugar que no pertenecía a este mundo. Finalmente, llegué al final del corredor y me detuve. Justo cuando iba a darme la vuelta, escuché un susurro a mis espaldas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras me giraba lentamente, con la linterna temblando en mi mano. Y allí estaba. A unos metros de mí, en medio del pasillo, había un hombre. Su piel era pálida, casi translúcida, y su uniforme de prisionero estaba raído y cubierto de manchas oscuras. No podía ver su rostro con claridad, pero sus ojos brillaban con una intensidad que no era natural. Estaba inmóvil, mirándome fijamente. El terror me paralizó. Intenté moverme, gritar, pero no pude. Mis piernas se negaban a obedecerme. El hombre comenzó a caminar hacia mí, despacio, arrastrando los pies como si cada paso le costara un esfuerzo inmenso. A medida que se acercaba, un hedor a muerte llenó el aire y la temperatura bajó varios grados. Podía ver mi aliento condensándose en la oscuridad. Cuando estuvo a unos pasos de mí, supe que ese hombre no pertenecía a este mundo. Era el espíritu de un prisionero que había muerto en ese mismo pasillo hace más de 30 años. Mis compañeros me lo habían contado después de mi primer encuentro, pero nadie sabía exactamente cómo había muerto. Algunos decían que se había ahorcado en su celda, otros afirmaban que había sido asesinado por otro prisionero. La única certeza era que su espíritu nunca había abandonado ese lugar. Después de esa primera noche, el pasillo del hombre se convirtió en una pesadilla recurrente en mis turnos de noche. Intentaba evitar esa sección a toda costa, pero parecía que algo me atraía hacia allí. Cada vez que escuchaba esos pasos, sabía que era él. A veces lo veía al final del pasillo, observándome en silencio. Otras veces, simplemente sentía su presencia, como un peso en el aire, como si estuviera siempre a mi lado, invisible pero presente. Los otros custodios también hablaban del pasillo, pero lo hacían en voz baja, como si temieran que el simple hecho de mencionarlo pudiera invocar al espectro. Algunos decían que el espíritu estaba buscando venganza, que había sido traicionado por los guardias o por otros prisioneros y que su alma no encontraría paz hasta que se hiciera justicia. Pero nadie sabía qué clase de justicia buscaba. Una noche, mientras hacía mi ronda, escuché nuevamente los pasos. Esta vez, sin embargo, no venían del pasillo. Venían de una de las celdas vacías, en la sección antigua. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras me acercaba. La puerta de la celda estaba entreabierta y el sonido de los pasos se hacía más fuerte a medida que me aproximaba. Empujé la puerta lentamente con la linterna en alto, preparado para lo peor. La celda estaba vacía, pero las paredes estaban cubiertas de marcas, arañazos profundos que parecían haber sido hechos con uñas humanas. Un sudor frío perló mi frente mientras me daba cuenta de que esas marcas no estaban allí la última vez que revisé esa celda. Algo se estaba manifestando con más fuerza, como si el espíritu estuviera ganando poder. Decidí compartir mi experiencia con uno de los custodios más veteranos, un hombre que llevaba más de 30 años trabajando en la prisión. Sabía que si alguien podía darme una explicación, era él. Lo encontré en la sala de vigilancia, sentado frente a los monitores de seguridad. Me miró con una mezcla de cansancio y resignación cuando le conté lo que había visto. Después de un largo silencio, finalmente habló. «Lo que has visto es real», dijo en voz baja. «Ese prisionero murió aquí, en circunstancias que nunca se aclararon del todo. Su cuerpo fue encontrado en el pasillo, pero nadie supo cómo llegó allí. Algunos dicen que fue asesinado por otros prisioneros, otros creen que los guardias tuvieron algo que ver. Lo único seguro es que su alma no ha encontrado descanso.
Le pregunté si había alguna forma de detener las apariciones, de ayudar al espíritu a encontrar paz. El custodio anciano negó con la cabeza. No lo sé, respondió. Algunos han intentado hablar con él, ofrecerle oraciones, pero nada ha funcionado. Creo que su odio, su rencor, es lo que lo mantiene aquí. Y hasta que no consiga lo que busca, seguirá apareciendo. Esa conversación me dejó más inquieto que antes. No había forma de evitar el pasillo del hombre. Cada noche, el espíritu hacía su presencia más evidente y mi temor crecía con cada encuentro. Comencé a notar cosas extrañas fuera de la prisión en mi propia casa. Objetos que se movían solos, sombras en el espejo, susurros en la oscuridad. Hubo una noche en particular que marcó un antes y un después. Era mi turno de noche y había una tormenta furiosa golpeando la prisión. Los relámpagos iluminaban brevemente los corredores y el sonido del viento era ensordecedor. A pesar de todo, el pasillo del hombre permanecía en un silencio absoluto, como si el mundo exterior no tuviera ningún efecto en ese lugar maldito. Eran las 3 de la madrugada cuando escuché nuevamente los pasos, pero esta vez no eran lentos y arrastrados. Eran apresurados, como si algo lo estuviera persiguiendo. Me armé de valor y corrí hacia el pasillo, con la linterna en mano. A mitad del corredor, lo vi. Estaba corriendo hacia mí, su rostro deformado por el terror. Sus manos extendidas parecían suplicar ayuda, pero cuando intenté moverme, me di cuenta de que mis piernas no respondían. El prisionero fantasma se detuvo de golpe y su mirada se clavó en mí. Era como si en ese momento hubiera recordado algo terrible. Un grito inhumano salió de su boca y de repente el corredor se llenó de sombras. No podía respirar, no podía moverme. Las sombras parecían tomar forma, como manos que se extendían hacia mí, tratando de arrastrarme al abismo. En ese momento supe que no estaba solo en ese corredor, que había algo más, algo mucho más oscuro que el simple espíritu de un prisionero. Logré romper el hechizo y corrí hacia la sala de vigilancia. Encontré al custodio anciano allí, su rostro pálido como la muerte. ¿Sabes lo que es?, le dije sin aliento. El viejo asintió lentamente, sus ojos llenos de una tristeza insondable. El pasillo del hombre no es solo el espíritu de un prisionero, dijo con voz quebrada. Es un lugar donde las almas atrapadas se mezclan, donde la maldad y el sufrimiento de este lugar se han acumulado durante décadas. Ese prisionero era solo el comienzo. Hay algo más en ese pasillo, algo que se alimenta del odio, del dolor. Y cada vez que alguien muere en esta prisión, se hace más fuerte. Mi corazón se hundió al escuchar esas palabras. Sabía que no podía seguir trabajando en ese lugar. Renuncié al día siguiente, pero el pasillo del hombre nunca me ha dejado. A veces, en la oscuridad de la noche, escucho esos pasos y sé que él está ahí, esperando. No hay escape de lo que vi, de lo que experimenté. El pasillo del hombre se ha convertido en una parte de mí, una sombra que nunca podré sacudirme. Desde que dejé la prisión, he intentado seguir adelante con mi vida, pero el recuerdo de esos encuentros no me deja en paz. Cada noche, antes de dormir, reviso las sombras en mi habitación, esperando que no haya nada fuera de lugar. Pero el terror nunca desaparece. Se esconde en los rincones oscuros de mi mente, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. No sé si algún día podré liberarme de esto, si podré olvidar el pasillo del hombre. Pero una cosa es segura, ese lugar está maldito, y los que hemos trabajado allí lo sabemos. Hay cosas en este mundo que escapan a la comprensión humana, cosas que es mejor no investigar, no buscar respuestas. Porque cuando lo haces, puedes terminar encontrando algo que no querías ver. Así que, por favor, si alguna vez te encuentras en una prisión antigua y escuchas pasos en un pasillo oscuro, no sigas el sonido. No mires. Porque puede que no encuentres lo que esperabas y puede que nunca vuelvas a ser el mismo. La celda. Mi nombre es Diego, y llevo trabajando como custodio en una prisión de máxima seguridad en Colombia por más de una década. Durante todo ese tiempo,
He sido testigo de situaciones que la mayoría de las personas solo podrían imaginar en sus peores pesadillas. En esta prisión, el miedo y la desesperación son parte del ambiente, algo tan común como el sonido de las puertas de hierro cerrándose o los gritos ocasionales que se pierden en la distancia. Pero nada de lo que había experimentado antes me preparó para lo que ocurrió en la celda 213. La celda 213 tiene una historia oscura. Los custodios más veteranos susurran entre ellos acerca de los extraños sucesos que han tenido lugar allí, pero nadie habla de ello en voz alta. Las historias de luces que se apagan sin razón, susurros ininteligibles en la noche y reclusos que afirman sentir una presencia observándolos son comunes. Al principio, lo atribuía a la paranoia de estar encerrados en un lugar tan inhóspito. El ambiente en una prisión puede jugar con la mente de cualquiera, haciéndole ver cosas donde no las hay. Todo cambió cuando un nuevo recluso fue asignado a esa celda. El hombre era joven, tal vez en sus 20 años, con una mirada vacía que no auguraba nada bueno. No dijo mucho cuando llegó, solo se quedó en silencio, observándonos mientras lo conducíamos a su nueva residencia. No recuerdo su nombre, en realidad, pocos reclusos dejan una impresión lo suficientemente fuerte como para recordar sus nombres. Para mí, la mayoría de ellos son solo números y rostros que se desvanecen en la rutina diaria. Pero este hombre, aunque en ese momento no lo sabía, dejaría una marca imborrable en mi memoria. La noche en que lo encerramos en la celda 213 comenzó como cualquier otra. Los gritos de los demás presos se apagaron lentamente, dejando solo el eco de un silencio inquietante que siempre parece estar presente en las horas nocturnas. Estaba de guardia, haciendo mi ronda habitual, cuando escuché algo que no se parecía a nada que hubiera oído antes. Venía de la celda 213. Al principio, pensé que eran los gritos habituales de un recluso que finalmente había cedido a la locura. Sin embargo, había algo diferente en esos gritos, algo que me hizo detenerme en seco. No eran los gritos de un hombre simplemente asustado o enfadado, eran gritos de un terror puro y primigenio, un sonido que no podría ser producido por una persona en su sano juicio. Me acerqué a la celda y vi al recluso, acurrucado en una esquina, con los ojos desorbitados, mirando fijamente algo en la oscuridad de su celda que yo no podía ver. El aire estaba frío, mucho más frío de lo que debería estar, incluso para esa hora de la noche. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, pero traté de mantener la compostura. Abrí la pequeña ventanilla de la puerta para observar mejor, pero lo que vi me dejó sin aliento. El hombre no dejaba de murmurar algo, una y otra vez, mientras su cuerpo temblaba incontrolablemente. La celda estaba sumida en una oscuridad extraña, más densa de lo normal. Parecía como si la luz del pasillo se rehusara a entrar allí, detenida por una fuerza invisible. Me quedé observándolo, sintiendo una creciente sensación de malestar. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía determinar qué era. Finalmente, recogí el valor suficiente para hablarle. ¿Qué está pasando aquí?, le pregunté, tratando de que mi voz no temblara. El hombre no respondió, solo continuó murmurando y mirando fijamente hacia la oscuridad en la esquina de la celda. No pude distinguir las palabras que decía, pero el tono era desesperado, como si estuviera rogando por su vida. En ese momento, un hedor penetrante llenó el aire, un olor a putrefacción que me hizo dar un paso atrás, asqueado. De repente, el recluso gritó con una fuerza que no parecía humana. Su cuerpo convulsionó violentamente y luego cayó al suelo, inmóvil. Alarmado, llamé a los otros custodios y en cuestión de minutos, estábamos todos allí, observando la escena con incredulidad. Abrimos la celda y nos acercamos al hombre con cautela. Estaba muerto. No había señales de violencia, ni heridas visibles, simplemente su corazón había dejado de latir. Pero lo que más me perturbó fue la expresión en su rostro. Sus ojos seguían abiertos, desorbitados, y su boca estaba congelada en un grito mudo. Parecía que había muerto de puro terror. Los otros custodios y yo intercambiamos miradas incómodas, pero ninguno de nosotros se atrevió a decir lo que todos estábamos pensando. Habíamos visto todo tipo de muertes en esta prisión, pero nada como esto. Era como si algo en esa celda hubiera absorbido la vida del recluso,
dejándolo vacío. Después del incidente, se corrió un rumor entre los presos y el personal. Algunos decían que el espíritu de un antiguo prisionero, ejecutado injustamente, había vuelto para vengarse. Otros hablaban de una maldición que caía sobre cualquiera que entrara en la celda 213. Las historias se volvieron cada vez más extravagantes, pero todas tenían un elemento común, un miedo profundo y visceral a lo desconocido que habitaba en esa celda. Las noches siguientes fueron inquietantes. Sentía una presencia en los pasillos, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí, acechando. Los presos comenzaron a comportarse de manera extraña. Algunos se negaban a salir de sus celdas, mientras que otros gritaban en sus sueños, mencionando cosas que no tenían sentido, pero que de alguna manera estaban relacionadas con la celda 213. Finalmente, la administración decidió sellar la celda. No hubo explicación oficial, solo un acuerdo tácito de que era lo mejor. La celda fue cerrada con cadenas y candados, y nadie, ni siquiera los custodios más osados, se atrevía a acercarse a ella. Pero aunque la celda estaba sellada, la sensación de que algo maligno seguía acechando en los rincones oscuros de la prisión nunca desapareció. La prisión volvió a su rutina normal, o al menos, tan normal como podía ser en un lugar como este. Sin embargo, yo no podía sacarme de la cabeza lo que había ocurrido. Las imágenes de esa noche se repetían en mi mente una y otra vez. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del recluso, congelado en ese grito de terror, y sentía que algo, lo que fuera que lo había matado, aún estaba allí, observándome. Pasaron los días, y aunque trataba de actuar con normalidad, algo dentro de mí había cambiado. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con la celda 213, pero en mis sueños, la puerta no estaba sellada. Se abría lentamente, y una oscuridad profunda y densa comenzaba a filtrarse, envolviendo todo a su paso. Siempre despertaba justo antes de que la oscuridad me alcanzara, empapado en sudor frío. No me atrevía a contarle a nadie sobre estos sueños. Temía que me consideraran loco, o peor, que confirmaran lo que yo ya sospechaba, que esa oscuridad no era solo un sueño, sino una manifestación de algo mucho más siniestro. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, me detuve frente a la celda 213. Las cadenas y los candados estaban allí, pero sentí un impulso incontrolable de acercarme más. Contra todo instinto de supervivencia, me acerqué lo suficiente como para tocar la puerta. Estaba helada al tacto, mucho más fría que el aire a su alrededor. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, apenas audible, proveniente del interior de la celda. Di un paso atrás, con el corazón latiéndome en la garganta. Podía haber sido mi mente jugándome una mala pasada, pero lo que escuché era claro y aterradoramente familiar. «Ayúdame». Era la voz del recluso, el mismo que había muerto semanas atrás. El miedo me paralizó por un momento, pero luego, con una fuerza de voluntad que no sabía que tenía, retrocedí lentamente, sin apartar la vista de la puerta sellada. Me di la vuelta y me alejé de allí lo más rápido que pude, sin correr, pero sintiendo cada músculo de mi cuerpo tenso y listo para huir si algo intentaba seguirme. Esa fue la última vez que me acerqué a la celda 213. Después de esa noche, pedí el traslado a un turno diurno. No quería volver a estar en esos pasillos oscuros, donde las sombras parecían moverse con vida propia y donde los susurros de los muertos podían oírse en la quietud de la noche. El tiempo ha pasado, pero la memoria de lo ocurrido en la celda 213 sigue conmigo. A veces, cuando estoy solo en casa, en la quietud de la madrugada, juro que puedo sentir la misma presencia, como si hubiera decidido seguirme más allá de las paredes de la prisión. Me encuentro mirando a la oscuridad con temor, esperando ver un destello de movimiento, una sombra que no debería estar allí. Sé que la mayoría de las personas no me creerían si les contara esto. Tal vez piensen que estoy loco o que el estrés del trabajo me ha afectado más de lo que quisiera admitir. Pero sé lo que vi, lo que sentí y lo que escuché. Y sé que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas, cosas que van más allá de la comprensión humana. La celda 213 sigue sellada, pero la oscuridad que la habita no está confinada a esos pocos metros de concreto.
Se ha extendido, silenciosa y paciente, esperando su próxima víctima. Y aunque he hecho todo lo posible por dejar ese episodio en el pasado, sé que algún día, de alguna manera, tendré que enfrentarme a ella de nuevo. El guardián de las sombras. Era el año 1993 y trabajaba como custodio en una prisión de alta seguridad en las afueras de San José, Costa Rica. La prisión tenía décadas de historia y sus muros cargaban con los ecos de innumerables crímenes y castigos. Mi nombre es Agustín Rodríguez y esta es la historia que me ha quitado el sueño desde aquella noche, una historia que todavía me atormenta cada vez que cierro los ojos. Empecé a trabajar en la prisión unos años antes, en 1988, cuando tenía apenas 25 años. Había oído rumores de los prisioneros sobre cosas extrañas que sucedían en los bloques más antiguos, aquellos construidos en los años 50, pero nunca les di demasiada importancia. En un lugar como ese, es normal que las historias se mezclen con la realidad y las mentes de los prisioneros suelen estar plagadas de alucinaciones provocadas por el encierro. No obstante, algo en mí cambió esa noche de agosto en 1993 y desde entonces ya no puedo desestimar esos rumores. Era una noche como cualquier otra, el aire estaba denso con una humedad que se sentía como un peso sobre mis hombros. Estaba asignado a la ronda nocturna, una tarea que a muchos de mis compañeros no les gustaba, pero a mí me resultaba tranquila, casi relajante. Recorría los pasillos oscuros, iluminados solo por la luz parpadeante de las bombillas fluorescentes, escuchando el sonido de mis propias pisadas resonar en los corredores vacíos. En la mayoría de las celdas, los presos dormían o al menos fingían hacerlo. Era como si la prisión misma respirara de manera acompasada, un gigante dormido que podría despertar en cualquier momento. La rutina de la ronda me daba tiempo para pensar, para dejar que mi mente divagara entre mis propios recuerdos y los horrores que sabía que estaban confinados tras esas rejas. Pero esa noche, algo diferente llamó mi atención. Al doblar una esquina en uno de los bloques más antiguos, noté que una celda estaba abierta. Era algo que simplemente no debía suceder, las celdas se cerraban automáticamente al caer la noche, y ninguna debía estar abierta sin autorización. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Apreté la linterna en mi mano y me acerqué con cautela. Al iluminar el interior de la celda, vi a un hombre parado en el centro. Estaba de espaldas a mí, su figura oscura apenas distinguible en la penumbra. Vestía el uniforme estándar de prisionero, pero había algo en su postura, algo en la forma en que permanecía inmóvil, que me hizo sentir un nudo en el estómago. Lo llamé, intentando que el tono de mi voz fuera firme, pero solo sonó inseguro y débil. El hombre no respondió, no se movió. Apenas un segundo después, se desvaneció en el aire como si nunca hubiera estado allí. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. La oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor mientras intentaba convencerme de que había visto mal, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero sabía que no era así. La celda estaba vacía ahora, pero no había ningún lugar a donde ese hombre hubiera podido ir. Salí del bloque con pasos apresurados, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la mente llena de preguntas. Esa noche no pude dormir, ni las siguientes. Los sueños que me habían dejado descansar durante años se convirtieron en pesadillas turbias, llenas de sombras que se deslizaban por los pasillos, de hombres sin rostro que me observaban desde la penumbra. Cada vez que volvía a la prisión, sentía que algo me vigilaba desde los rincones oscuros, algo que no pertenecía a este mundo. Pasaron días antes de que me atreviera a contarle a alguien lo que había visto. Finalmente, hablé con uno de mis compañeros más cercanos, un hombre llamado Miguel, que llevaba más de 20 años en la prisión. Cuando le conté lo que había visto, su expresión cambió, se puso pálido y miró a su alrededor como si temiera que alguien más estuviera escuchando. «Eso que viste, no eres el primero en verlo, Agustín», me dijo en voz baja, casi en un susurro. «Esa celda ha estado vacía desde los años 70. El último hombre que estuvo allí se llamaba Javier, el Loco, Salazar. Dicen que estaba poseído,
que hablaba con cosas que nadie más podía ver. Una noche, los guardias lo encontraron muerto en su celda, su cuerpo estaba retorcido de una manera que ningún ser humano debería estarlo. Desde entonces, algunos de nosotros lo hemos visto, pero nunca hablamos de ello. Lo que sea que lo haya matado, todavía está aquí. Las palabras de Miguel me helaron la sangre. Durante semanas intenté olvidarlo, intenté convencerme de que todo era una historia para asustar a los nuevos, pero no pude. Cada vez que pasaba cerca de esa celda, sentía una presencia, algo que me observaba desde la oscuridad. Era una sensación tan abrumadora que evitaba pasar por ese bloque siempre que podía, inventando excusas para cambiar mi ruta. Sin embargo, la prisión es un lugar donde la rutina es ley, y tarde o temprano volví a encontrarme en ese maldito pasillo. Era una noche lluviosa, con truenos retumbando a lo lejos y la electricidad fallaba intermitentemente. El ambiente era pesado, casi opresivo, y los prisioneros estaban más inquietos de lo normal. Mientras hacía mi ronda, mis pasos me llevaron, casi como por inercia, al bloque antiguo. El pasillo estaba completamente oscuro, salvo por el parpadeo ocasional de la luz al final del corredor. De nuevo, vi la celda. Esta vez estaba cerrada, como debía estar, pero sentí una presencia aún más fuerte. No pude resistirlo, me acerqué de nuevo, mi linterna temblando en mi mano. Cuando apunté la luz hacia la reja, vi algo que me paralizó. No era un hombre, no era Javier, pero algo estaba allí. Dos ojos brillantes, inhumanos, me observaban desde la oscuridad. No había cuerpo, no había forma, solo esos ojos. El miedo me invadió como nunca antes. Retrocedí, pero no podía apartar la vista. Era como si esos ojos estuvieran absorbiendo mi voluntad, mi energía. Podía sentir como algo tiraba de mí, algo que intentaba arrastrarme hacia la celda, hacia la oscuridad. En ese momento, escuché un susurro, una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No entendía las palabras, pero sentía su intención, una maldad pura que se burlaba de mi terror. Con un esfuerzo que no sabía que tenía, logré apartar la vista y correr. Corrí como nunca antes en mi vida, sin mirar atrás, sintiendo que algo estaba justo detrás de mí, persiguiéndome, hambriento de mi alma. No me detuve hasta llegar a la oficina del guardia de turno, donde me desplomé, jadeando, incapaz de explicar lo que acababa de suceder. Nadie me creyó, por supuesto. Los pocos a quienes intenté contarles mi experiencia solo se rieron, o me dijeron que me tomara un descanso. Solo Miguel me miró con preocupación, pero incluso él parecía asustado de hablar más del tema. A partir de esa noche, no volví a ser el mismo. La prisión, que antes era solo un lugar de trabajo, se convirtió en una pesadilla constante. Renuncié meses después, incapaz de soportar la presión. El miedo me había consumido, afectando cada aspecto de mi vida. No pude olvidar esos ojos, ese sentimiento de ser observado, de estar a merced de algo que no comprendía. Con el tiempo, investigué más sobre la prisión y su historia. Encontré registros antiguos, informes sobre incidentes inexplicables, sobre otros guardias que habían visto cosas similares a lo que yo había experimentado. La mayoría de ellos también habían dejado el trabajo, algunos desaparecieron sin dejar rastro, otros terminaron sus días en instituciones mentales. Me di cuenta de que no había escapatoria real de lo que había visto, de lo que había sentido. La prisión, con su historia oscura y sus almas atormentadas, había dejado una marca en mí, una cicatriz que no podía borrar. Hoy en día, cada vez que escucho un ruido extraño en la noche, cada vez que veo una sombra moverse en el rabillo del ojo, me pregunto si realmente escapé de esa prisión o si algo de ella me sigue, esperando el momento adecuado para reclamar lo que empezó esa noche. No sé si lo que vi era un espíritu, un demonio, o simplemente una manifestación de la maldad acumulada en esos muros. Pero lo que sí sé es que no era de este mundo, y todavía, a veces, siento su presencia, acechando en la oscuridad, esperando. Han pasado años desde que dejé la prisión, pero el miedo nunca se fue. Ahora vivo solo, alejado de la ciudad, en una pequeña cabaña en el campo. Aquí, las noches son más tranquilas, o eso me gusta pensar.
Pero hay veces, especialmente en las noches de tormenta, cuando el viento golpea contra las ventanas y la electricidad titila, que siento que esos ojos me observan de nuevo, desde las sombras, esperando. Y entonces, me doy cuenta de que jamás estaré realmente a salvo, que lo que vi en esa prisión es algo que no puedo dejar atrás, algo que se ha convertido en parte de mí. Y en esas noches, cuando el miedo me consume, me pregunto si algún día desapareceré como los otros, absorbido por las sombras, por los ojos que me observan desde la oscuridad, sin dejar rastro. Porque sé que, en algún lugar, esa celda sigue abierta, esperando, llamándome, como lo hizo aquella noche en 1993. Y temo que, tarde o temprano, responderé a su llamado. La oscuridad en los muros. Mi nombre es Juan y desde hace 15 años trabajo como vigilante nocturno en una prisión en las afueras de Ciudad de México. Es un lugar sombrío, rodeado por una densa vegetación y un espeso aire de desolación que se apodera de uno al cruzar las puertas. La prisión se construyó en el siglo XIX y desde entonces ha sido el hogar de los hombres más peligrosos del país. Pero no es solo la oscuridad que rodea el lugar lo que me inquieta, sino el hecho de que está construido sobre un antiguo cementerio. Un pedazo de tierra olvidado por el tiempo y la memoria. Nunca le presté mucha atención al cementerio. Estaba ubicado en la parte trasera del terreno, en una sección a la que rara vez se accedía, cubierta de maleza y árboles que apenas dejaban entrar la luz del sol. Las tumbas eran viejas, algunas sin nombre, con las lápidas torcidas y cubiertas de musgo. Para mí, solo era un rincón más de este lugar maldito, uno que, al igual que los prisioneros, parecía atrapado en un ciclo eterno de sufrimiento. Todo comenzó una noche de octubre. Era la temporada en que las noches se volvían más frías y el viento soplaba con un lamento constante a través de los muros de la prisión. Había algo en el aire esa noche que me hizo sentir incómodo desde el inicio de mi turno. Los prisioneros estaban inusualmente callados y el ambiente era pesado, como si algo estuviera acechando en las sombras. Hacia las 2 de la madrugada, mientras hacía mi ronda habitual, escuché un ruido extraño proveniente del cementerio. Al principio, pensé que era el viento, pero al acercarme me di cuenta de que era un sonido distinto, algo que no había escuchado antes, el sonido de metal raspando contra piedra y tierra. Cuando me acerqué a la entrada del cementerio, vi a un grupo de hombres cavando una tumba. Me detuve en seco. Eran 4, tal vez 5, y trabajaban en silencio, sin decir una palabra, bajo la tenue luz de la luna. No parecían prisioneros, ni guardias. Sus rostros estaban cubiertos por las sombras y sus movimientos eran mecánicos, como si no tuvieran vida propia. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero mi deber era investigar cualquier actividad sospechosa, así que me acerqué más. A medida que me aproximaba, pude ver que la tumba que cavaban ya estaba bastante profunda. No podía entender por qué estarían allí, ni quiénes eran. Les grité, pidiéndoles que se detuvieran, pero fue como si no me escucharan. Mi voz se perdió en el viento, absorbida por la oscuridad que rodeaba el lugar. Finalmente, uno de los hombres levantó la mirada y en ese momento sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Sus ojos no tenían brillo, no tenían vida. Eran solo 2 orbes vacíos, mirándome fijamente, como si pudiera ver a través de mí. Sentí un miedo primitivo, una sensación de peligro inminente que me paralizó. Pero antes de que pudiera reaccionar, escuché un sonido que me heló la sangre, el ruido de la pala golpeando algo sólido en la tierra. Uno de los hombres saltó dentro de la tumba y comenzó a desenterrar lo que habían encontrado. Al principio pensé que sería un ataúd, pero lo que sacaron de la tierra no tenía forma humana. Era algo que nunca había visto antes, una especie de contenedor metálico, oxidado y cubierto de extraños símbolos que parecían brillar bajo la luz de la luna. Los hombres comenzaron a susurrar entre ellos en un idioma que no entendía, y el aire se volvió aún más frío, cargado de una energía que parecía absorber toda la luz y el calor a su alrededor. De repente, uno de ellos abrió el contenedor. Lo que vi dentro aún me atormenta cada noche.
Era una especie de masa oscura, viscosa, que parecía moverse por sí sola, como si tuviera vida. Un hedor nauseabundo se esparció en el aire, un olor a muerte y descomposición que casi me hizo vomitar. Pero lo peor fue cuando esa cosa salió del contenedor. No tengo palabras para describir lo que vi. No era un ser humano, ni animal, ni ninguna criatura que pudiera pertenecer a este mundo. Era una entidad hecha de pura oscuridad, una forma cambiante y retorcida que parecía absorber la luz y la vida a su alrededor. Los hombres, aquellos que la habían desenterrado, comenzaron a gritar, pero sus gritos fueron rápidamente silenciados cuando la cosa los envolvió. Se los tragó, uno por uno, y a medida que lo hacía, su forma crecía, volviéndose más y más grande. El miedo me dominó. No podía moverme, no podía gritar. Solo pude observar en horror mientras aquella cosa, esa entidad, se alimentaba de los hombres y se transformaba en algo aún más monstruoso. El aire se llenó de un chillido agudo, como si miles de voces estuvieran gritando al unísono, y de repente, todo se oscureció. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado por el terror. Cuando finalmente recobré el sentido, el cementerio estaba desierto. No había rastro de los hombres, ni del contenedor, ni de esa cosa que habían liberado. Solo la tumba abierta, como una cicatriz en la tierra, y la sensación de que algo terrible había sido desatado. Regresé a la prisión, pero no pude decirle a nadie lo que había visto. ¿Quién me creería? Solo era un vigilante nocturno, un hombre común en un lugar lleno de miserias y muerte. Pero desde esa noche, supe que algo había cambiado en la prisión. Algo oscuro, algo maligno, se había despertado. Los días siguientes fueron aún más inquietantes. Los prisioneros comenzaron a comportarse de manera extraña, más violentos, más desesperados. Los guardias también notaron el cambio, pero nadie podía explicar qué estaba sucediendo. Algunos comenzaron a hablar de extrañas apariciones en los pasillos, de sombras que se movían por las paredes y de susurros en la oscuridad que les hacían perder la cordura. Yo sabía la verdad, pero no podía hacer nada al respecto. Me consumía la culpa por no haber hecho más, por no haber detenido a esos hombres antes de que desenterraran aquello. Cada noche, durante mis rondas, sentía su presencia, acechando en las sombras, observándome. Sabía que estaba allí, esperando el momento para atacar, para reclamar más vidas. Una noche, mientras hacía mi ronda cerca del cementerio, escuché el mismo sonido de metal raspando contra la tierra. Mi corazón se detuvo. No podía ser. Me acerqué con cautela y allí estaban de nuevo, los mismos hombres, cavando en la misma tumba. Pero esta vez, algo era diferente. La tierra parecía más oscura, más viscosa, y los hombres se movían de manera aún más antinatural, como si fueran marionetas controladas por una fuerza invisible. Intenté detenerlos, grité, incluso desenfundé mi arma, pero fue inútil. No me escuchaban, no me veían. Continuaron cavando hasta que nuevamente encontraron el contenedor. Pero esta vez, cuando lo abrieron, la oscuridad que salió de él no fue una masa amorfa. Fue algo con forma, con propósito. Algo que me reconoció. El terror que sentí en ese momento fue indescriptible. Era como si todas las pesadillas que había tenido en mi vida se materializaran frente a mí. Aquella cosa comenzó a moverse hacia mí, lentamente, disfrutando de mi miedo. Sentí que el aire a mi alrededor se volvía más denso, más difícil de respirar, como si me estuviera ahogando en la propia oscuridad. Corrí. Corrí como nunca antes, sin mirar atrás, con el sonido de ese chillido agudo resonando en mis oídos. Llegué a la prisión, pero el lugar ya no era el mismo. Las luces parpadeaban y los prisioneros gritaban, golpeando las puertas de sus celdas, como si intentaran escapar de algo invisible. El ambiente era irrespirable, cargado de un mal que se extendía por todos los rincones. Me dirigí a la oficina principal, donde los otros guardias se reunían, intentando entender qué estaba pasando. Pero cuando llegué, los encontré muertos. Sus cuerpos estaban retorcidos en posiciones imposibles, con expresiones de terror grabadas en sus rostros. Y en el centro de la habitación, esa cosa, esa entidad, estaba esperándome. No sé cómo logré escapar esa noche.
Mi mente estaba en un estado de shock absoluto y mi cuerpo se movía por puro instinto. Recuerdo vagamente salir de la prisión, correr a través de los bosques cercanos, con el sonido de ese chillido agudo persiguiéndome hasta que finalmente llegué a un pueblo cercano. Nunca volví a la prisión. Renuncié a mi trabajo y me mudé lo más lejos posible de ese lugar maldito. Pero cada noche, en mis sueños, vuelvo a ver ese cementerio, esa tumba y a esos hombres cavando en la oscuridad. Y sé que, aunque escapé, esa cosa aún está allá afuera, acechando en la oscuridad, esperando su momento para desatarse una vez más. Vivo con el temor constante de que un día, cuando menos lo espere, volverá por mí. La Torre del Silencio. Era el año 1998 cuando sucedió en una remota prisión en la selva amazónica. Soy Carlos, y mi trabajo era simple, vigilar la torre. Durante el día, la prisión era un hervidero de actividad, guardias que patrullaban, presos que realizaban sus tareas asignadas y un constante zumbido de voces que reverberaba entre las paredes de hormigón. Pero la noche era diferente. La prisión se sumergía en un silencio pesado, casi palpable, como si la misma jungla estuviera esperando algo, acechando desde la oscuridad más allá de los focos. Había estado trabajando allí por casi 5 años. La prisión no era un lugar fácil, ni para los presos ni para los que estábamos encargados de vigilarlos. Estábamos en medio de la nada, rodeados por kilómetros y kilómetros de selva impenetrable. Era como si la prisión misma estuviera condenada al olvido, y nosotros con ella. Sin embargo, hasta esa noche, nunca había sentido el peso de ese aislamiento de la manera en que lo haría. La noche comenzó como cualquier otra. Me subí a la torre justo antes del anochecer, preparado para mi turno de vigilancia. Desde allí, podía ver todo el complejo, las largas filas de celdas, los altos muros de concreto y los focos que iluminaban la prisión como si estuviéramos protegiéndonos de algo más allá de los muros. Era una vista que se había vuelto rutinaria para mí, casi monótona. Pero esa noche, algo estaba mal. Lo sentí desde el principio, un ligero cambio en el aire, una sensación que no podía explicar pero que se aferraba a mí con una insistencia perturbadora. Los ruidos habituales de la jungla, los gritos de los monos, el croar de las ranas, el zumbido de los insectos, se habían apagado. Era como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Pasaron las horas y el silencio se hizo más denso, casi insoportable. La prisión estaba extrañamente quieta, incluso los presos parecían haberse sumido en un sueño profundo, inquietantemente uniforme. Entonces la vi. Era una sombra, un parpadeo en el rabillo del ojo, algo que no debería haber estado allí. Me giré rápidamente hacia la dirección de la sombra, pero no había nada, solo la oscuridad más allá del alcance de las luces. Intenté sacudirme la sensación de incomodidad. Era fácil dejar que la mente te jugara malas pasadas en un lugar como ese, especialmente cuando estaba solo en una torre alta, rodeado por la inmensidad de la jungla. Sin embargo, algo en esa sombra me había dejado un rastro de frío en los huesos. Continué mi vigilancia, pero no pude evitar que mi mirada regresara constantemente al lugar donde había visto la sombra. Las horas avanzaban lentamente. Entonces, sucedió de nuevo. Esta vez, la sombra era más clara, más definida, y no era un simple truco de la luz. Era alta, con la forma vaga de una figura humana, pero sin rasgos distintivos, solo una mancha oscura que parecía moverse con una intención propia. Me quedé paralizado, observando cómo la sombra se deslizaba por el perímetro de la prisión, fuera del alcance de los focos, como si estuviera buscando una entrada. Llamé a mis compañeros por radio, tratando de mantener la calma en mi voz. Les informé sobre lo que había visto, pero la respuesta que recibí fue de escepticismo. Uno de ellos sugirió que era solo un prisionero tratando de escapar, aunque todos sabíamos que era imposible que alguien se moviera con tanta agilidad y sigilo en esa oscuridad. Además, la torre estaba a tal altura que, si se tratara de un prisionero, habría podido ver algún detalle, algún rasgo, pero no era el caso. Decidí seguir vigilando,
pero la inquietud seguía creciendo dentro de mí. Había algo profundamente antinatural en esa sombra, algo que desafiaba toda lógica. Sentía que la figura sabía que la estaba observando, como si estuviera jugando conmigo, acechando, esperando el momento perfecto para ¿hacer qué? La sombra desapareció tras uno de los edificios y por un momento pensé que todo había terminado. Pero entonces, el silencio fue roto por un sonido que me heló la sangre, un grito, agudo y desesperado, que provenía de dentro de la prisión. Tomé la radio de nuevo y traté de contactar a mis compañeros en el interior, pero solo recibí estática como respuesta. El grito se repitió, seguido de otro y otro más. Era un coro de voces aterrorizadas, prisioneros y guardias por igual, como si todos hubieran despertado en una pesadilla. Mi instinto me decía que no bajara de la torre, que permaneciera donde estaba, lejos de lo que estaba ocurriendo allí abajo. Pero no podía ignorar los gritos. Bajé de la torre y corrí hacia la entrada principal de la prisión. El lugar estaba envuelto en sombras, las luces parecían más tenues, parpadeando como si estuvieran a punto de apagarse. Los gritos continuaban, mezclados ahora con un sonido nuevo, un murmullo bajo y gutural que venía de las profundidades de la prisión. Cuando finalmente llegué al interior, la escena que vi fue peor que cualquier pesadilla que hubiera podido imaginar. Los prisioneros estaban enloquecidos, golpeando las puertas de sus celdas, clamando por salir. Pero lo que más me impactó fue la expresión de puro terror en sus rostros, como si estuvieran viendo algo que yo no podía percibir. Los guardias no estaban mejor, algunos se habían acurrucado en el suelo, balbuceando incoherencias, mientras otros corrían de un lado a otro, sin rumbo fijo, como si estuvieran siendo perseguidos por algo invisible. Vi a uno de mis compañeros, Luis, uno de los guardias más veteranos, parado en el centro del corredor. Estaba inmóvil, mirando hacia una de las esquinas oscuras del pasillo. Lo llamé por su nombre, pero no respondió. Me acerqué a él y cuando finalmente lo alcancé, vi que sus ojos estaban fijos, dilatados por el miedo, su piel pálida y sudorosa. Luis, ¿qué pasa? Le pregunté, aunque en el fondo ya sabía que no había una respuesta que pudiera entender. Finalmente, se giró hacia mí, pero su expresión no cambió. Solo susurró una palabra, apenas audible sobre el caos que nos rodeaba, el vacío. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, algo se movió en la esquina del pasillo, algo oscuro y denso, que parecía absorber la poca luz que quedaba. Era la sombra, pero esta vez no estaba sola. Había más de ellas, moviéndose de forma errática pero siempre avanzando hacia nosotros. Retrocedí, arrastrando a Luis conmigo, pero él no se resistió. Estaba completamente perdido en su propio terror. No pude hacer nada más que observar cómo esas sombras se acercaban, más rápidas ahora, como si estuvieran hambrientas. Lo que ocurrió después es difícil de describir. Las sombras nos rodearon y el aire se volvió frío, tan frío que mi respiración se convertía en vapor frente a mi rostro. Luis cayó al suelo, temblando incontrolablemente, y yo me quedé allí, paralizado, sintiendo cómo esas sombras se cerraban sobre nosotros. En ese momento, sentí un vacío, un abismo que se abría dentro de mí, como si algo estuviera extrayendo mi esencia, mi ser. Era como si esas sombras estuvieran devorando todo lo que éramos, dejando solo cascarones vacíos. Los gritos a mi alrededor se desvanecieron, reemplazados por un silencio absoluto, más aterrador que cualquier sonido. De alguna manera, en medio de ese horror, logré escapar. No sé cómo, no recuerdo los detalles. Solo sé que en algún momento me encontré corriendo hacia la torre, subiendo los escalones de dos en dos, hasta que finalmente me desplomé en el suelo, jadeando, con el corazón golpeando en mi pecho como un tambor desbocado. Desde la torre, observé la prisión. Todo estaba en silencio ahora, los gritos habían cesado, y no se veía ningún movimiento. Era como si la prisión misma hubiera sido tragada por esa oscuridad, ese vacío del que Luis había hablado. Los días siguientes fueron un borrón de interrogatorios y procedimientos. Los superiores llegaron, los informes se redactaron, pero nadie pudo explicar lo que había sucedido. La versión oficial fue que hubo un motín, un brote de histeria colectiva provocado por la dura realidad del encierro en un lugar tan aislado.
Los que sobrevivimos no hablamos mucho de lo que vimos esa noche. Algunos de mis compañeros desaparecieron, otros fueron transferidos, y la prisión, eventualmente, fue clausurada. Yo renuncié poco después. No podía seguir en ese lugar, no después de lo que había visto, de lo que había sentido. Pero aún así, esa sombra, ese vacío, nunca me ha dejado. A veces, en la oscuridad de la noche, cuando cierro los ojos, puedo sentirlo, acechando en el borde de mi conciencia, esperando, observando. El grito de la celda 23. Recuerdo cuando escuché por primera vez ese grito. Mi nombre es Pedro, tengo 45 años y llevo 20 trabajando como custodio en una prisión de máxima seguridad en Argentina. El grito provenía de una celda vacía en el corredor más antiguo de la prisión. Desde esa noche, cada vez que paso por allí, siento como si algo o alguien me observara desde la oscuridad. Para entender lo que sucedió, es necesario que hable un poco sobre la prisión en sí. Se construyó a principios del siglo XX una estructura de concreto gris que ha albergado a los criminales más peligrosos del país. Se rumorea que, en los primeros años, el trato a los prisioneros era brutal. Las celdas eran pequeñas, frías y apenas iluminadas, y el personal tenía carta blanca para hacer lo que consideraran necesario para mantener el orden. Hay una parte de la prisión, el corredor más antiguo, que ya no se utiliza. Las celdas están vacías, las paredes cubiertas de humedad y el aire siempre parece más frío allí, incluso en verano. Los custodios evitamos ese lugar, no solo porque no hay prisioneros, sino porque el ambiente tiene algo que perturba. Los más nuevos se burlan, pero nosotros, los veteranos, sabemos que hay cosas que es mejor no cuestionar. Aquella noche, me tocaba hacer la ronda nocturna, algo rutinario para mí. El turno de la noche es tranquilo, en su mayoría, pero las sombras parecen alargarse y el silencio es casi ensordecedor. Estaba caminando por el pasillo principal, chequeando las celdas, cuando lo escuché por primera vez, un grito agudo, desesperado, proveniente del corredor antiguo. Un grito que no debería haber estado ahí, porque esa sección estaba completamente desocupada. Me detuve en seco, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Era un sonido que no podía haber imaginado. Había escuchado todo tipo de gritos en esta prisión, de dolor, de rabia, de miedo, pero este era diferente. Parecía que provenía de alguien atrapado en un terror insondable, algo que iba más allá del sufrimiento físico. Sentí como un escalofrío recorría mi columna vertebral, y por un momento consideré simplemente ignorarlo, seguir con mi ronda como si nada hubiera pasado. Pero, siendo custodio, sabía que debía investigar cualquier anomalía. Caminé lentamente hacia el corredor antiguo, cada paso más pesado que el anterior. Mi linterna proyectaba sombras en las paredes, haciendo que el lugar pareciera aún más siniestro. Al llegar a la entrada del corredor, el aire estaba notablemente más frío. La linterna comenzó a parpadear, como si la energía estuviera siendo drenada por algo invisible. Seguí adelante, contando las celdas en mi mente. La celda 23 estaba a mitad del corredor, una de las más viejas y más temidas por los prisioneros en su tiempo. Siempre había algo raro en esa celda. A menudo, cuando los guardias hacían sus rondas, los prisioneros en las celdas contiguas hablaban de ruidos extraños, de susurros en la oscuridad que parecían provenir de la 23, a pesar de que estaba vacía. Al llegar a la celda 23, el grito se detuvo abruptamente, dejando un silencio que era aún más aterrador. Apunté la linterna hacia el interior, esperando ver una rata o algún otro animal que pudiera haber entrado, pero la celda estaba vacía, como siempre. Sin embargo, el aire dentro de ella era espeso, casi palpable. Podía sentir una presión en mi pecho, como si algo estuviera apretándome el corazón. No podía moverme, mis pies estaban clavados al suelo. Entonces, escuché un susurro. Era apenas audible, pero lo suficientemente claro como para helarme la sangre. «Ayúdame», dijo la voz, como si proviniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo.
No sonaba como un prisionero, sino más bien como una mujer, algo que era imposible en una prisión de hombres. Traté de alejarme, pero era como si una fuerza invisible me estuviera reteniendo en su lugar. La linterna se apagó por completo, sumiéndome en una oscuridad absoluta. La presión en mi pecho aumentó, y por un momento pensé que iba a morir allí, solo, en la celda 23, sin que nadie supiera lo que realmente me había sucedido. De repente, todo cesó. La linterna se encendió de nuevo, el frío disminuyó y la presión en mi pecho desapareció. Me encontré de pie frente a la celda 23, con el corazón latiendo desbocado. No había ningún rastro de lo que acababa de experimentar, pero sabía que no había sido una alucinación. Algo, o alguien, me había tocado desde el otro lado. Salí del corredor antiguo tan rápido como pude, tratando de no correr, aunque mis instintos me gritaban que lo hiciera. Cuando regresé al área principal de la prisión, me tomé un momento para calmarme. Ninguno de los otros custodios parecía haber escuchado el grito. Decidí no decir nada, porque sabía que me tomarían por loco, o peor, que podría perder mi trabajo. Pasaron las semanas, pero no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Comencé a investigar la historia de la prisión, especialmente sobre la celda 23. Descubrí que, hace décadas, antes de que la prisión se modernizara, hubo un motín en el que varios prisioneros murieron. Una de las historias más oscuras involucraba a un prisionero que había sido encerrado en la celda 23. Había sido un hombre violento, acusado de horribles crímenes, pero durante el motín, lo encontraron muerto en su celda, su rostro congelado en una expresión de terror absoluto. Lo extraño era que no había ninguna señal de lucha, ni heridas visibles que explicaran su muerte. Los guardias de aquella época decían que la celda 23 estaba maldita. Después del motín, ningún prisionero quería ser colocado allí, y algunos incluso se negaron a entrar en el corredor antiguo. Los informes oficiales lo atribuyeron al estrés y a las condiciones inhumanas de la prisión, pero había rumores de que algo más siniestro habitaba en esa celda, algo que no podía ser explicado por la lógica o la razón. No pude evitar la sensación de que lo que fuera que había aterrorizado a ese prisionero décadas atrás aún estaba allí, esperando. A pesar de mi miedo, sentía una extraña atracción hacia la celda 23, como si algo dentro de mí quisiera descubrir la verdad, sin importar el costo. Una noche, me armé de valor y decidí volver al corredor antiguo. Era una locura, lo sabía, pero sentía que necesitaba respuestas. Pasé por el pasillo principal, tratando de no llamar la atención de los otros custodios. Al llegar al corredor antiguo, el aire volvió a enfriarse, pero esta vez estaba preparado. Mi linterna comenzó a parpadear de nuevo, pero seguí adelante. Cuando llegué a la celda 23, el grito me recibió de nuevo, pero esta vez no era un grito de terror, sino de ira. La puerta de la celda, que siempre había estado cerrada, estaba entreabierta. Mi corazón latía con fuerza mientras empujaba la puerta, abriéndola por completo. El interior de la celda estaba oscuro, pero había algo diferente. La presión en el aire era aún más intensa, como si la misma oscuridad estuviera viva. Entré, y en ese momento, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Me volví, tratando de abrirla, pero no se movía. El pánico comenzó a apoderarse de mí cuando sentí una presencia detrás de mí, algo que no era humano. No podía moverme, el miedo me había paralizado. El susurro volvió, esta vez más fuerte, más desesperado. Ayúdame, repetía una y otra vez, como un lamento interminable. Sabía que no había forma de ayudar a lo que fuera que estaba allí, atrapado entre este mundo y el siguiente. Pero entonces, la voz cambió. Ya no era un susurro, sino un grito ensordecedor que llenó mis oídos, mi mente, mi alma. Caí de rodillas, sintiendo como si mi vida estuviera siendo drenada, como si la oscuridad misma me estuviera devorando. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero cuando finalmente la puerta se abrió de golpe y la luz de la linterna de otro custodio llenó la celda, supe que había sobrevivido por poco. Me encontraron inconsciente en el suelo de la celda 23, con el rostro pálido y la mirada perdida. Me llevaron a la enfermería, donde me dijeron que había sufrido un colapso nervioso. No podía hablar ni explicar lo que había sucedido.
Solo repetía una y otra vez, la celda 23, la celda 23. Después de eso, me dieron de baja temporal por estrés, pero sabía que no volvería. La prisión había reclamado una parte de mí que nunca recuperaría. Intenté seguir adelante con mi vida, pero el recuerdo de esa noche nunca me dejó. A veces, en la oscuridad de mi habitación, todavía escucho esos susurros, esos gritos, y sé que lo que sea que habita en la celda 23 me sigue, como una sombra que nunca se desvanece. Ahora, años después, sigo sin saber lo que realmente sucedió en esa celda. Pero una cosa es segura, lo que sea que habita en la oscuridad, en las profundidades de esa antigua prisión, no es de este mundo. Y aunque he intentado alejarme de todo lo que sucedió, sé que una parte de mí siempre estará atrapada allí, en la celda 23, junto a ese grito que nunca debería haber escuchado.